Muy bien, primera de Juan. Y vamos a empezar leyendo, hermanos, el versículo 5 y el versículo 6, pero vamos a estudiar, si Dios nos permite, todo el capítulo este día. Y vamos a leerlo juntos. Dice así, primera de Juan 1, 5 al 6, dice: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias porque nos permites abrir tu palabra otra vez, Señor. Quisiéramos siempre permanecer en ella, deleitarnos en ella, así como el salmista. Tus mandamientos, tu palabra, Señor, tu ley, es nuestro deleite, nuestro gozo. Queremos suplicarte en este día que abras nuestro entendimiento para entender más tu palabra, Dios, que nos permitas pensar bíblicamente y que nos permitas ser transformados a través de la revelación de tu palabra en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo la impregne en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor. Y que podamos vivir vidas que te agradan y ser transformados y ser retados en este día por tu palabra, vivir vidas en santidad delante de ti. Te damos gracias porque tú eres luz. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a estudiar, como dijo el hermano Alex en el mensaje que mandó, vamos a estudiar una nueva serie este día. Vamos a empezar a estudiar todo lo que es la primera carta, la primera epístola, como se le conoce, del apóstol Juan. Y para darles un pequeño como repaso, una pequeña introducción de lo que vamos a estar viendo es, en primer lugar, tenemos que saber quién era el autor, ¿no? Juan. Sabemos de que la Biblia tiene dos autores, uno humano y un divino. ¿Cuál es el divino, hermanos? Es Dios. Y el autor humano en este caso es el apóstol Juan. Y hay una diferencia y tenemos que pensar cuando venimos al Señor, a veces confundimos, vemos en la Biblia a Juan el Bautista y de repente vemos a este otro Juan que escribió y pensamos que son los mismos. No, no son los mismos. Este Juan es un apóstol que fue un discípulo de Jesús. Jesús lo escogió a él y lo comisionó para que fuera un apóstol. El trabajo del apóstol era dar testimonio de manera autoritativa de quién era Jesús. Entonces, el apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan que leímos al principio y escribió 3 epístolas, la primera, la segunda y la tercera de Juan, y también escribió el libro del Apocalipsis. Se nos dice que fue el último apóstol que permanecía con vida después de todos los demás apóstoles. Fue el último en morir prácticamente. Y este apóstol está escribiéndole a una iglesia probablemente que está en Éfeso y a la iglesia también que estaba en Jerusalén en ese tiempo. Y les deja esta carta, les deja esta epístola con instrucciones claras de cómo deben de vivir sus vidas como cristianos. De hecho, la serie, como les repito, se trata cómo saber si soy salvo. Y una de las preguntas que nos hacemos a menudo cuando somos cristianos, especialmente reformados y calvinistas, nos preguntamos o batallamos con la pregunta es, ¿realmente soy salvo? ¿Realmente Dios me ha salvado? ¿Me ha perdonado mis pecados? ¿Realmente mi nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Realmente voy a ir al cielo cuando muera? Y eso es lo que vamos a tratar de responder a través de la palabra de Dios en este día. También podemos verlo en esta epístola pensando en cómo sé si realmente soy cristiano o no. O cómo sé si soy un cristiano genuino o no. Entonces, esa va a ser otra manera en la cual vamos a pensar en esta serie. Y toda la carta, toda la epístola de Juan va a tratar de responder a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo sé si realmente estoy en la verdad o no? Entonces, ya más o menos les di un poquito del contexto. Otra de las cosas que quiero que pensemos en esta epístola es como de vuelta a las bases, de vuelta a los fundamentos. Así es que si tú eres un cristiano que tiene muchos años ya en el Señor, un cristiano que apenas está empezando a caminar con el Señor, vamos a ver a través de esta epístola qué implica que seas cristiano. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? ¿Qué es lo que Dios espera de ti en este viaje? Así es que, luego de haber mencionado eso, también quiero explicar otra cosa. Las epístolas en la Biblia, o las cartas en la Biblia, hay de 2 tipos. Y vemos, por ejemplo, las epístolas paulinas, o las cartas que el apóstol Pablo escribió, específicamente a una iglesia o a una persona específica, ¿no? Por ejemplo, tenemos la carta del apóstol Pablo a Tito, a Filemón, a la iglesia de los tesalonicenses, a los efesios, a los gálatas, etc. Pero en la Biblia hay una sección de libros o de cartas
que se llaman epístolas universales. Y una de ellas es la de Santiago, la otra son las de Pedro, Judas, y también tenemos las 3 de Juan. Estas se les conocen como epístolas universales. Se les llama universales porque son para todas las iglesias, exactamente. Entonces, ya que tenemos esto en mente, espero yo que podamos pensar en que lo que es que tenemos que recibir de parte del apóstol como la iglesia en general. Este mensaje es relevante para todos nosotros como cristianos. Tengámoslo en mente y vamos ahora, hoy sí, a abrir a 1 Juan capítulo 1 y vamos a leer, vamos a ir versículo por versículo estudiándolo y analizándolo hasta que lleguemos al 10. Juan 1:1 dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Versículo 2: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y nos anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, vamos a estudiar esta epístola en 2 partes. La primera es, vamos a analizar el testimonio del apóstol, y la segunda vamos a ver cómo se vive ese mensaje o ese testimonio del apóstol. Y lo vamos a verlo en los versículos 4, los primeros 4 versículos que acabamos de leer. Vamos a ver allí, hermanos, que el apóstol inicia diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Ahora, si ustedes han leído la Biblia alguna vez, esta parte del verbo, esta parte de lo que era desde el principio, es muy similar a otra parte en la Biblia. ¿Alguien sabe qué parte de la Biblia es? Juan 1. Entonces, como es Juan 1, los que estaban recibiendo esta carta también sabían lo que decía Juan 1. Y es necesario que nosotros tengamos una buena idea del contexto. Así es que, por favor, acompáñenme ahí a Juan capítulo 1. No pierda la cita en Juan porque vamos a regresar en primera de Juan. Pero acompáñenme a Juan capítulo 1. El Evangelio de Juan capítulo 1. Y vamos a ver que el autor de esta epístola de Juan debe ser Juan porque el tema y la manera en que se expresa es demasiado similar para que sea diferente. Miren, Juan 1, vamos a leer los versículos del 1 al 15. Lo voy a leer yo. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Voy a hacer una pausa aquí. Este Juan es Juan el Bautista, el que está describiéndose. Pero el que está diciendo, el que escribió la carta es Juan el apóstol. Tengamos eso en cuenta. Versículo 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Muy bien, también este pasaje de Juan es muy similar a otro pasaje en la Escritura. ¿Cuál creen que es? Se lo voy a dar. Génesis, exacto. Y si vamos a Génesis capítulo 1, estamos estudiando con el pastor Carlos ahorita Génesis. Entonces, los que han estado en las predicaciones de los domingos saben que estamos hablando de Génesis. Génesis 1, versículos 1 al 5 dice: en el principio creó Dios
los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ahora, hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque los receptores de la epístola de Juan conocían estos dos pasajes. Eran cristianos como usted y como yo, que sabían que había venido el Verbo encarnado de Dios, la persona de Jesucristo, y se había revelado a la humanidad. Y que ese Verbo de Dios estaba también en el principio con Dios. Y es interesante, hermanos, que cuando leemos el Génesis, cuando leemos Juan, las personas están conscientes de que su creador es Dios. Entonces, que no nos quede duda que nuestro creador es Dios, porque esto nos va a servir más adelante. Pero en general, cuando vemos la primera epístola de Juan, cuando vemos el Evangelio según San Juan también, como que hay ciertos temas importantes. Uno es el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Se nos habla de la existencia eterna del Verbo, el origen de todas las cosas. Se nos habla de su mensaje y su propósito de venir al mundo. Ahora, pues sí, les pido que regresemos a Primera de Juan, capítulo 1. Y quiero que pongamos atención a las primeras palabras. Dice que lo que era desde el principio, es la primera oración que tengo aquí. Lo que era desde el principio. ¿Qué se necesita para que algo sea del principio, hermanos? ¿Cuál principio? Quiero explicarles algo. En cuanto a la persona de Dios, cuando hablamos del principio, alguien que está desde el principio, se necesita que esa persona o este ser tenga dos cosas. Cuando vemos que la Biblia habla de lo que era desde el principio, nos está dando una referencia a un atributo de Dios que se llama la aceidad de Dios. La aceidad de Dios. ¿Qué significa la aceidad? Bueno, de manera corta, el hecho que Dios tenga aceidad significa que Él es la causa no causada, que Él es el origen de todas las cosas y que su existencia, su ser, no depende de nadie. No fue creado por nada, Él es el origen de todo. Entonces, para que algo sea desde el principio, tiene que estar ahí en el principio. Dios es también eterno, ese es el segundo atributo. Entonces, cuando vemos esta frase, lo que es desde el principio, es una referencia a la aceidad de Dios y a la eternidad de Dios. ¿Qué significa que Dios es eterno? Que Él no tiene ni pasado ni tiene futuro, Él simplemente es. Él no está atado al tiempo como nosotros. Dios existe fuera del tiempo. De hecho, el tiempo es una creación de Dios. Como leímos en Génesis, cuando Dios dijo, y sea la luz, y Él llamó a las tinieblas noche y a la luz día, ¿qué está haciendo ahí? Haciendo el tiempo. Está dividiendo el tiempo, está creando el tiempo para el ser humano, está creando las estaciones. Entonces vemos que Dios necesariamente tiene que ser eterno y tiene que tener ese atributo de la aceidad. A la aceidad también se le llama la autoexistencia de Dios, aunque a mí no me gusta decir autoexistencia, porque existir significa que tienes un principio y tienes un final. Esa es tu existencia. Dios no tiene una existencia como nosotros, Él simplemente es. Nunca va a dejar de ser, Él siempre es. Y gloria a Dios porque siempre es, siempre va a ser el mismo. Pero bueno, eso es en cuanto a los atributos que vemos aquí. Ahora, regresando al pasaje, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ahora, nuestras mentes están muy limitadas para entender completamente cómo funciona la aceidad y la eternidad. Pero el apóstol aquí está diciendo claramente que al que era desde el principio, él habla, él testifica, porque él ha palpado con sus manos, ha visto con sus ojos, lo ha podido contemplar. Y está hablando acerca del verbo de vida. El verbo de vida en este caso es Cristo. Y aquí les va el primer tip. ¿Cómo sé si soy salvo? ¿Cómo sé si soy un creyente verdadero? Cuando conozco bien quién es Dios y cómo se ha revelado en Jesús. Eso es un primer requisito que necesitamos tener para saber si realmente somos salvos. Si no sabes quién es Jesús, lo siento. Por eso es que nosotros no podemos decir a los testigos de Jehová que son salvos, porque ellos no saben quién es Jesús. Lo siento.
por nuestros amigos testigos de Jehová, pero no es. También lo siento por aquellas personas que tienen un evangelio distinto. Y la razón que digo esto, hermanos, es porque a lo largo de la epístola del apóstol Juan, la primera epístola, vamos a ver que el apóstol va a pelear contra ciertas clases de enseñanzas falsas y cierta clase de herejías, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, otra manera en que podemos saber, hermanos, acerca de esta obra, o que podemos recordar de esto, y simplemente apunten este pasaje. San Juan capítulo 17, versículo 3. Jesús dijo esto: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El evangelio es exclusivo. Aquí no hay Virgen María ni nadie más. Fíjense lo que dice el Señor Jesús en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero bueno, regresando al pasaje, hermanos, el apóstol está diciendo lo que hemos visto, lo que hemos contemplado con nuestros ojos. Note que está hablando en el plural. Significa que este mensaje del apóstol, también habían otros apóstoles que lo venían diciendo. No era una sola voz escribiendo y diciendo lo que él pensaba, sino que era un mensaje consistente y firme, un mensaje digno de confianza, hermanos. Entonces ya vimos esa primera parte. Ahora el versículo 1. Nomás para que tengan un poquito también de la idea del contexto del apóstol. Les hablaba acerca de las herejías que el apóstol estaba peleando, ¿no? Y vamos a ver en los capítulos que siguen cómo él se opone a estas herejías. Pero una de las herejías y las falsas enseñanzas que empezaban a surgir en el tiempo del apóstol era la idea del gnosticismo. El gnosticismo de antes era distinto al gnosticismo de hoy, quiero hacer esa aclaración, pero antes la idea de los gnósticos decía lo siguiente, y todavía mantienen esta línea algunos de ellos, pero es que la materia es mala, pero que lo espiritual es bueno. Que la materia es algo corrompido, es algo perverso. Pero la Biblia nos dice claramente, hermanos, que Dios creó la materia como algo bueno, que por causa de Adán y Eva y su pecado se corrompió, ¿verdad? También había otra herejía muy sutil, que era el docetismo. Y el docetismo tiene que ver con la idea de parecer algo que es real. Muchas de estas personas decían que Jesús no podía ser humano verdaderamente, porque primero que lo carnal era malo. Entonces, ¿cómo es posible que Dios tome forma de hombre en la persona de Jesucristo? Pero otros decían, no, ¿sabes qué? No es que realmente Jesús hubiera venido a tomar carne, es que parecía ser humano, o parecía ser Dios. Entonces, esta idea del docetismo ya estaba infiltrándose en la iglesia en ese tiempo. Pero no, hermanos, la Biblia claramente se opone a ambas cosas. La Biblia dice y enseña que Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente humano. Entonces, a eso le conocemos en la teología como la unión hipostática. Si quieren más de esa información, pregúntenle al pastor Carlos y al pastor Allen. Pero lo que quiero decirles es esto, hermanos. La palabra de Dios es enfática. Jesús se hizo hombre. La persona del Hijo de Dios, eterno, tomó carne real, que sufrió y padeció como nosotros, que estuvo pasando las mismas situaciones de nosotros, pero sin pecado. Esa es la diferencia. Y esta es la idea de la que habla la Escritura. La materia no es mala en sí. De hecho, lo que viene a hacer Jesús es a restaurar la creación corrompida por el pecado, la limpia, la renueva, la redime y la hace que funcione para su gloria nuevamente como el diseño original de Dios. Por eso cuando nosotros salimos a compartir el sábado al desfile del orgullo, lo que vimos ahí fue una corrupción de la imagen de Dios. Y eso es triste, ver cómo es que la imagen de Dios en el ser humano se corrompe, se distorsiona. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando predicamos el Evangelio? Es Dios mismo que a través de su Espíritu Santo, por medio de la obra y la persona de Jesucristo, restaura y renueva esa vida y la devuelve al diseño original, a la imagen de Dios. Eso es algo maravilloso. Pero bueno, regresemos al versículo 2, hermanos. Perdón que me salí del tema un poco. Dice, el verbo se manifestó, porque la vida fue manifestada, dice el versículo 2, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Manifestar significa revelar algo que está oculto. Es mostrar algo claramente.
Y aquí lo que se nos revela es la persona de Jesucristo. Él es la revelación suprema de Dios. Él es la demostración física más clara, tangible y visible que estaba profetizada en las Escrituras de Dios. Versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Aquí el apóstol está diciendo que está escribiendo estas cosas. Y aquí hay una palabra clave, la palabra es para que también nosotros, hermanos, tengamos comunión con ellos. Y nuestra comunión verdaderamente sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tener comunión es entrar en una clase de hermandad. Por eso como cristianos nos llamamos hermanos. Tratamos de tener comunión unos con otros. Pero nuestra comunión no se basa en las cosas que nos gustan o en algún deporte que practiquemos. Se basa en la obra y la persona de Jesucristo. Y eso es muy importante porque lo vamos a ver más adelante con uno de los versículos que siguen. Pero aquí podemos pensar en que aquellos cristianos que habían recibido el Evangelio entraran en una comunión unos con otros. Igualmente, toda persona, todo creyente, todo cristiano que ha recibido el Evangelio, que reconoce que Jesús es su Señor y Salvador y que no hay otro camino para salvarse más que Él, es nuestro hermano y debemos de considerarlo como tal. Debemos de considerarlo como tal. Tal vez no estamos de acuerdo en algunas cosas, pero si realmente han reconocido que son pecadores y se han arrepentido de sus pecados, debemos de reconocerles como hermanos. Y esto es lo que dice el apóstol. Estamos testificando de estas cosas porque Cristo se manifestó, la vida eterna se manifestó, que estaba con el Padre, y aquellos que hemos visto y que han recibido este mensaje tienen comunión con nosotros. Bien. Vamos a ver el versículo 4. Este versículo 4 es importante también. Dice, estas cosas os escribimos, otra vez la palabra, para que vuestro gozo sea cumplido. Este pasaje, hermanos, es el propósito de la carta. Aquí el apóstol dice claramente, les estoy escribiendo esto para esto, ¿no? Y quiero preguntarles, aquí estamos leyendo que estas cosas fueron escritas para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué cosas nos causan gozo? ¿Qué cosas nos causan alegría y felicidad? ¿Qué cosas son las que nos llenan el alma? Las que nos ponen una sonrisa en el rostro. O más aún, hermanos, esta palabra dice aquí, mire, el versículo 4 otra vez dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La palabra griega para cumplido aquí es completo, es pleno. ¿Cuántos de ustedes han experimentado un estado completo de gozo alguna vez? Desde que son cristianos. ¿Alguien puede levantar la mano? Qué triste. Esto, hermanos, en esto se demuestra si realmente somos cristianos o no. El pastor hace una semana nos predicó del gozo, un mensaje que deberíamos de escucharlo otra vez. ¿Qué cosas en nuestra vida nos causan gozo, hermanos? ¿Qué cosas en nuestra vida son las que toman el centro de atención, que nos dan sentido a nuestra vida? Cuando la Biblia habla de gozo, obviamente la Biblia no habla de gozo en términos de que toda la vida vamos a andar riéndonos y sonriendo y contentos con todo el mundo. La Biblia no está diciendo eso, ¿no? Pero cuando se refiere a un estado de gozo completo, la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero también es algo más que eso, hermanos. Si decimos que somos cristianos, tenemos que vivir en gozo. No es una opción. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces como cristianos, estamos en la iglesia y en lugar de vernos felices o sentirnos plenos y bendecidos por las cosas que Dios ya nos dio, nos sentimos tristes y miserables por todo lo que nos falta. ¿Por qué? Porque nuestra felicidad depende más bien de nuestras circunstancias y de las cosas que tenemos y no de lo que debe depender, que es de Dios. ¿De qué depende nuestro gozo? A veces, hermanos, estamos en la iglesia o estamos en la calle, vamos caminando y nos vemos amargados, se nos nota en la cara. Y no digo que todo el tiempo andemos riéndonos, pero a veces somos rígidos, somos serios. No se nos muestra, no se ve que tengamos gozo. Y no digo que no seamos reverentes en la iglesia cuando tenemos que serlo, pero
¿Dónde está el gozo, hermano? ¿Dónde está el gozo? El apóstol está escribiendo esto para que nuestro gozo sea completo. Vamos a verlo como lo dice el Señor Jesús. Regresemos en nuestra Biblia hasta el Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 10. Les voy a dar un tip. ¿Cómo saben si están en la primera de Juan o en el Evangelio de Juan? Bueno, la primera de Juan nomás tiene 5 capítulos. Si están en el capítulo 22, están en el Evangelio, no están en la carta. Les digo porque me pasaba al principio. Juan 15, hermanos, San Juan capítulo 15, versículo 10 y 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Si guardareis mis mandamientos, estas son palabras de Jesús, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Nuevamente, podemos cambiar esa palabra cumplido por completo. Esta es la idea. Jesús nos está diciendo, aquellos que obedecen mis mandamientos tienen comunión conmigo, el amor de mi Padre está en ustedes y mi gozo y su gozo va a ser completo. Dios se goza en sus hijos cuando hacen su voluntad. Y hay muchas razones que puedo pensar por las cuales como cristianos perdemos el gozo. Pero les voy a dar solamente 2 para meditar y para estudiar. Una de las razones por las cuales como cristianos perdemos el gozo en nuestras vidas es cuando no luchamos contra el pecado. Cuando no luchamos contra el pecado. Hermano, pero luchar con el pecado es bien difícil. Sí, pero cuando triunfas, el Señor te da la victoria, se siente una gran felicidad. Puedes salir contento, puedes darle gloria a Dios que te ha dado victoria sobre aquellas tentaciones y áreas en tu vida que sabes que debes de dejar de pecar. Es una libertad tremenda que se siente. Es un gozo, es una alegría, es una victoria. Y me temo, hermanos, que una persona que no lucha contra el pecado, difícilmente le podemos llamar cristiano. Difícilmente le podemos decir cristiano a esa persona. Pero una persona que está constantemente luchando, tiene que vencer, porque el Señor está con esa persona. Y yo por eso creo que vivimos amargados, porque no estamos viviendo conforme al diseño de Dios. Cuando Dios nos concedió su perdón, nos concedió la salvación y la vida eterna, nos dio ese gozo de saber que somos suyos, ese amor. Pero cuando desobedecemos a Dios, estamos yendo contra el diseño y eso trae calamidad y tristeza a nuestras vidas. De hecho, un cristiano genuino, cuando peca, no disfruta el pecado, no se goza en el pecado. Pero aquel que no es cristiano, regresa otra vez al pecado, vuelve al pecado. Y la Biblia dice que es como el perro que vuelve a su vómito. Es algo tremendo. Así es que, hermanos, luchar contra el pecado debe ser algo que hagamos para que tengamos gozo en nuestras vidas. Les voy a dar una segunda razón, y esa es la que va con el contexto. En el contexto del pasaje, hermanos, los cristianos podemos perder el gozo cuando no estamos seguros de nuestra salvación. ¿Y qué pasa cuando tú no estás seguro de que eres salvo? Ya no oras, ya no alabas al Señor, ya no le cantas, ya no le sirves, ya no te congregas, ya no vienes al estudio del jueves. Eso es lo que pasa, ya no sales a hacer evangelismo. ¿Por qué? Porque no estás seguro de tu salvación. Decía un pastor, te empiezas a sentar en las bancas de atrás y te vas más y más y más para atrás hasta que ya no entras a la iglesia. Hermanos, no tenemos por qué vivir en tristeza, no tenemos por qué estar sin gozo. La manera en que nosotros vamos a poder vivir seguros de nuestra salvación es permaneciendo en la palabra de Dios y haciendo lo que le agrada. De lo contrario, vamos a ser estorbados, nuestra fe va a empezar a menguar. Y cuando vengas a sentir, vas a ser excomunicado en nuestra iglesia. Nadie queremos eso. Yo sé que van a haber momentos en nuestra vida donde vamos a tener diferentes estados de ánimo, tristeza, dolor, enfermedad, se entiende, ¿no? Pero la Biblia nos manda a que tengamos gozo. Y nos manda en 1 Tesalonicenses capítulo 5,
versículo 16 al 18, la Biblia dice que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar y que demos gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18, lo pueden buscar después. Así es que el gozo es una decisión intencional. Hermanos, les decía que perdemos el gozo por las circunstancias. Pero como cristianos, nuestras circunstancias son otras. Nuestro gozo ya no depende de lo que nos pasa en el día a día. Nuestro gozo depende de lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz, de su obra perfecta y de lo que Él va a hacer para nosotros al final del tiempo. La esperanza que tenemos en Él, en eso depende nuestro gozo. Y nuestro Señor es fiel. Así es que podemos estar firmes y seguros que Él va a hacer algo tremendo en nuestras vidas. Y podemos confiar en Él verdaderamente, que Él lo va a hacer. Bien, hermanos. Pero regresando al contexto. Imaginémonos que somos los creyentes que recibieron esta carta, que de hecho también somos nosotros. Y ya tenemos mucho tiempo en los caminos del Señor, ya tenemos tiempo siendo cristianos, viniendo a la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Al pasar el tiempo, ver que Cristo no regresa, perseveramos en la fe, nos tratamos de negar a nosotros mismos, luchamos contra el pecado y tal vez empezamos a dudar de nuestra salvación. Tal vez ya estamos desanimados, tal vez tenemos problemas en la casa, en el trabajo, en la iglesia te duermes, te deprime la comunión, te entristece ver las actitudes de tus hermanos. Si este eres tú y te estás identificando con uno de los receptores de la carta, probablemente los creyentes a los que se dirigía esta carta también estaban tristes cuando veían que personas desertaban de la fe, dejaban el camino de Dios, abandonaban la comunión en la iglesia. Tal vez habían personas en la iglesia que no habían nacido de nuevo y vamos a tocar ese tema más adelante. Y esta bien pudiera ser la actitud de ellos. Y si tú te identificas con ellos, como yo me identifiqué con ellos, vamos a ver lo que el Señor nos dice por medio de su Santo Espíritu en su palabra en el siguiente versículo, el versículo 5. Y aquí empezamos con la segunda parte de este capítulo. El título de esta parte es Viviendo el mensaje. Versículo 5 dice así: Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. El mensaje que predicaba el apóstol era un mensaje sencillo. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si te vas a acordar de un pasaje en este día, acuérdate de esto. Y apréndatelo de memoria y enséñaselo a tus hijos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Qué significa, hermanos, que Dios es luz? Bueno, el apóstol aquí nos está refiriendo a la radiación de ondas electromagnéticas que puedo percibir con mis ojos. Al solazo que me está dando en la cara ahorita. No se refiere a eso, ¿no? Pero la Biblia, hermanos, enseña de dos maneras qué es la luz y cómo es que Dios es luz. Y la primera está en el versículo 5. La Biblia dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Esa es la primera definición. Dios es luz. Ahora, ¿qué significa que Dios es luz? El hecho que Dios sea luz significa que Él es el estándar más alto de santidad y pureza que existe. Él es el origen, Él es el estándar, Él es el atributo, Él es santidad, Él es santo y Él es puro. A eso se refiere que Dios sea luz. La Biblia dice, hermanos, como leímos en Génesis, que Él es el que creó la luz. Dios inventó la luz. Pero también el hermano Alex, el pastor Alex, nos leyó el domingo, donde dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, dice Santiago 1:17, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el Padre de las luces. ¿Qué significa que es el Padre de las luces? La respuesta corta y sencilla es que usted y yo tenemos que reflejar la luz de Dios. Y nosotros debemos de vivir en la luz. Así es que Él es nuestro Padre. Tenemos que andar en la luz. Pero también, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para su gloria. Y la palabra gloria en la Biblia es una palabra griega que tiene que ver con brillo, con resplandor. Y en Hebreos 1:3, Hebreos capítulo 1, versículo 13, nos dice que el Señor Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Es el brillo. Entonces, Jesús es la luz. Dios y Jesús, ambos son divinos. Dios el Padre y Jesús son luz.
la esencia que tienen ellos es la misma luz. Jesús mismo lo afirma, leímos en Juan 8:12, ¿no? Jesús mismo dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz. Los receptores de esta carta estaban familiarizados con este concepto. Cuando sabían que el apóstol hablaba de la luz, pensaban en Jesús inmediatamente. Pero bueno, esa es una manera en que vemos lo que es la luz. Ahora, la luz también es una referencia a un reino distinto del reino de las tinieblas. Y para ver este tema, este punto, quiero que busquen en sus Biblias Hechos, capítulo 26. Versículo 18, donde el apóstol Pablo está describiendo su llamado. Hechos 26, 18. Y él está aquí diciendo cómo fue su encuentro con Jesús y qué fue lo que Jesús le dijo, ¿no? Mire el versículo 18. Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí se nos dice que el reino de las tinieblas es la potestad de Satanás. Y Jesús manda al apóstol Pablo a que le predique a estas personas que están bajo el dominio de Satanás para que vengan al reino de la luz, para que reciban una herencia entre los santificados, que se conviertan de las tinieblas a la luz. Entonces, la luz también es un reino, es una manera de verlo en la Biblia, ¿no? Entonces tenemos que verlo según el contexto. El contexto nos puede decir que o eres parte del reino de la luz o eres parte del reino de las tinieblas. La Biblia es enfática que toda persona que no se ha convertido, que no se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en el Señor Jesús como Señor y Salvador, es parte del reino de las tinieblas, está bajo la potestad, bajo el poder del diablo. Es un esclavo, es un súbdito de Satanás. Ahora, vamos a ver Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, es otra referencia que vamos a ver. Colosenses 1, 11 al 13. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, cuando tú eres un ciudadano del reino de Dios, recibes herencia en luz y eres ahora un súbdito, un siervo del buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo maravilloso. Ahora, esa es otra referencia a la luz. Y el último pasaje que vamos a leer en cuanto a este tema, y este creo que ya se lo saben muchos de ustedes hasta de memoria, primera de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y esto identifica quiénes somos nosotros, hermanos. Primera Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que nos ha pasado a nosotros. Por eso es que un cristiano ya no es esclavo de Satanás. Por eso es que un cristiano ya no está bajo la potestad del diablo. Ya no está bajo el poder del diablo. Un cristiano genuino ahora le pertenece completamente a Dios. Y nadie se lo quita de las manos al Señor. Nadie. No hay nada ni nadie. La Biblia dice que nada no va a poder separarte del amor de Jesucristo. Nada. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué son las tinieblas entonces? Las tinieblas, hermanos, sencillamente no son algo en sí mismo. Las tinieblas simplemente son la ausencia de luz. Sencillo.
Así es que según esto, hermanos, la pregunta que se hace es, entonces, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Bueno, ser cristiano es vivir como ciudadano del reino de la luz. Eso es ser cristiano. Sí es seguir a Cristo, la palabra significa ser seguidor de Cristo, Cristo en pequeño, sí está bien. Pero según el contexto de lo que estamos viendo, ser cristiano significa ser una persona que vive y anda en la luz. ¿Y cuáles son las leyes por las cuales vive un ciudadano de la luz? Si somos ciudadanos del reino de la luz. Bueno, los mandamientos del Señor. Hemos estado estudiando los 10 mandamientos en su palabra. Y eso es lo que nos hace ciudadanos de la luz. ¿Qué es lo que le pasa a una persona que vive en la luz? Bueno, vamos a ver el efecto de la luz sobre los creyentes. En primer lugar, una persona que vive en la luz se ilumina su condición pecaminosa, demostrando nuestra vergüenza y permitiendo ver claramente lo que somos. En otras palabras, una persona que verdaderamente ha venido a la luz reconoce, se da cuenta, abre los ojos y mira que es un pecador. Mira su condición pecaminosa, su condición miserable sin Dios. Pero también la luz revela las cosas que están ocultas en nuestro corazón. Es una luz poderosa, capaz de penetrar nuestro ser. Revela lo más profundo de nuestro ser. La luz también nos permite estar alertas a los obstáculos del camino. Recordemos lo que dice Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. También, hermanos, la luz nos hace distinguir entre lo verdadero y lo falso. Y la luz nos da confianza para avanzar hacia adelante. Y la luz nos da esperanza. Porque es como ver la luz al final del túnel. Estás en problemas, pero todavía miras la luz. Sabes que Dios te va a sacar adelante. Así es todo aquel que vive en Dios, hermanos. Pero la Biblia dice que aquel que vive en la oscuridad, el que anda en la oscuridad no sabe ni en qué tropieza, dice la palabra. Eso dice Proverbios 4:19. El que anda en la oscuridad no sabe ni en qué tropieza. Ahora, en aplicación, cuando una persona sin Cristo pretende enseñarnos a nosotros cómo debemos de vivir, cómo debemos de crear a nuestra familia, cómo debemos de ser ciudadanos en el mundo, pero es una persona, tal vez un psicólogo ateo, un agnóstico, un comentarista de radio, un actor de televisión, pretenden enseñarnos cómo debemos de vivir. Eso no es más que un ciego guiando a otro ciego. ¿Ok? Es lo que es, un ciego guiando a otro ciego. Eso dice Mateo 15:14. Pero vamos a regresar ahora, hermanos, al capítulo 1 de Primera de Juan. Y vamos a ver ahora el versículo 6. Y a partir del versículo 6 hasta el versículo 10, por favor, aguanten conmigo un poquito más. Vamos a ver 5 condiciones para evaluar si soy un verdadero cristiano o no. 5 condiciones. Versículo 6, miren lo que dice el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquellos que Dios ha llamado de las tinieblas a la luz, se espera que anden en la luz y que permanezcan en la luz. Aquellos que no andan en santidad y pureza en su vida se están engañando a sí mismos. Y eso es algo básico, hermano. Si tú eres un cristiano, dices que eres cristiano, pero no andas de manera que es agradable delante de Dios, todavía practicas cosas que practicabas antes que no agradan a Dios, y no has abandonado esas prácticas, esos hábitos, no te engañes. Estás mintiendo si dices que eres cristiano. Te estás engañando a ti mismo. Y también causas tropiezo a otras personas en el Evangelio. Nosotros somos santificados por la palabra de Dios. Lo que nos purifica, lo que nos renueva, lo que nos limpia, es permanecer, estudiar en la palabra y aplicar lo que vemos en ella, hermanos. Si no andamos conforme a la palabra de Dios, estamos en tinieblas. Lo que el apóstol Juan está diciéndonos aquí es lo mismo que dice la carta de Santiago. Lo que dice la carta de Santiago es esto, ¿no? Tú dices que tienes fe, demuéstramelo con tus obras. Demuéstramelo con tus obras. Tú dices que eres cristiano, entonces demuéstramelo. Demuestra que eres cristiano. Entonces, hermanos, si tú dices que tienes fe,
pero tú no vives como cristiano. Como dijo el pastor Alex hace unas semanas, tu fe es como la fe de los demonios. Tu fe, simplemente crees en Dios, crees que Dios existe, sin embargo no cambias al respecto. Entonces, tu fe no tiene valor, no tiene fuerza, no tiene energía, no tiene nada. Lo que el apóstol está diciendo aquí, hermanos, es que no seamos cristianos de nombre, en otras palabras. En la teología le llamamos a estos cristianos cristianos nominales. O sea, nomás tiene el puro nombre de cristiano. Pero debemos de evitar los extremos, hermanos. Por un lado, podemos estar demostrando una obediencia a Dios superficial. Voy a la iglesia, me congrego, doy mi ofrenda. Vengo el jueves también a estudiar la Biblia, tomo mis notas. Pero realmente el resto de la semana no estás viviendo como debes de vivir. Por otro lado, podemos tomar a la ligera lo que Dios ya hizo por nosotros. Dios ya me perdonó, Dios ya me santificó. Yo sé que si peco, pues ya abogado tengo para con el Padre Cristo el justo. Y Él me perdona de todo. Vamos a ver más adelante lo que significa ese pasaje y por qué debemos de tomarlo seriamente. Pero ¿cómo estoy viviendo? ¿Tengo adicciones? ¿Estoy pasando más tiempo en los medios sociales que en la Biblia? ¿Me interesa más ver lo que dice el Facebook, el TikTok, que tener una conversación con mi esposo, con mi esposa? Saber cómo le fue en su día, tratarlo bien, sus hijos, platicar con ellos, cómo les ha ido. ¿Has abandonado tu vida de tinieblas verdaderamente? Veamos lo que dice el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos ¿qué? Comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, hay tres consideraciones que tenemos que ver en este pasaje, hermanos. Son bien importantes. La primera dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión con Él. Entonces, Jesús está en la luz. El estar con Jesús es estar en la luz. Y si tenemos comunión con Jesús, estamos en la luz, simplemente. Pero el segundo punto es importante, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La palabra comunión es una palabra griega que se conoce como koinonía. Y aquí en el contexto podemos ver esta palabra que significa esto, hermanos. Significa tener una hermandad en comunidad que debe haber entre nosotros, que nos lleva a la mutua edificación, exhortación y santificación, en unidad con el Espíritu y la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Que yo como cristiano debo de velar para exhortar, para santificar, para asegurarnos que como creyentes permanezcamos edificándonos en unidad, crezcamos más a ser como Jesús, en otras palabras. Yo me tengo que asegurar que cada uno de mis hermanos se parecen a Jesús. Estás perseverando en la Biblia, estás cantando al Señor, estás sirviendo al Señor. No es por molestar, hermano. Realmente hay un deseo genuino en nosotros de crecer y que crezcamos unos mutuamente. Digamos, viene un hermano, mira, yo te he visto apagado últimamente, te he visto triste. ¿Te pasa algo, hermano? ¿Quieres platicar? O sea, es ese interés genuino que debe haber entre nosotros. Si andamos en la luz, tenemos que tener comunión unos con otros. Por eso, hermanos, en nuestra iglesia no pueden haber grupitos. En nuestra iglesia no debe haber, es que no me voy junto con ese hermano, es que no quiero salir con esta persona. No, eso es lo peor que podemos hacer. Las divisiones son de Satanás. Es algo del diablo. Pero Cristo nos manda que estemos unidos. De hecho, si ustedes leen Efesios, nos dice que lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento, ¿no? Una fe, un bautismo. Que vivamos en la misma fe, en el mismo conocimiento de Dios. Pero de lo contrario, hermanos, tenemos que trabajar en esas áreas. Si ahorita estamos batallando con la unidad y con la comunión, con llevarnos bien con un hermano, con una hermana, con nuestra familia, con quien sea, que son cristianos, y no tengo comunión con ellos, déjame decirte que estás actuando como alguien que no es cristiano. Esfuérzate. Yo sé que es difícil. Hay personas que somos difíciles. Cuando la gente me ve a mí, a veces quiere platicar conmigo. Ay, muy serio ese señor. Mi esposa, cuando me conocí, ay, qué muchacho tan engreído, decía. No quería tener esa, platicar, conocer.
Pero ya cuando me conocen ven que soy bien dulce. Hasta empalado. No, hermano, pero ya sin broma, hermanos. Realmente tenemos que tener comunión. Hermanos, no lo digo yo, lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Pensemos en qué implica tener comunión unos con otros. Esa coinonía debe de existir, hermanos. No le saquemos la vuelta a nuestros hermanos. Bien, otra implicación en este pasaje, miremos el versículo 7 otra vez, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y fíjense en esto es poderoso, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este es un pasaje maravilloso, hermano. Note cómo el pasaje no dice, ¿y si tú no pecas? No, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De aquí podemos hacer una siguiente deducción, hermanos. Dios no pide de nosotros perfección para salvarnos. Si Él necesitara que tú y yo fuéramos perfectos, entonces no manda a su Hijo a morir a la cruz. Él es el único que vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros hemos vivido y murió en lugar de nosotros por nuestros pecados. Él es el Señor Jesús. Sin embargo, nosotros, ¿cómo damos evidencia que somos salvos? Cuando abandonamos las tinieblas, claro que sí. Pero cuando hemos pecado, buscamos la luz y no nos apartamos de la luz. Muchas veces cuando hay personas que pecan en una área vergonzosa, lo primero que hacen es que se dejan de congregar. No buscan a Dios por perdón y misericordia, no se apartan del pecado. Ya nos ha tocado a eso como iglesia. Personas que en lugar de enfrentarse al pecado, de enfrentarse a aquella área en su vida en la cual están mal con Dios, y nosotros queremos en amor decirles, apártate de ese camino porque te va a destruir, en lugar de quedarse y trabajar con nuestra iglesia para cambiar, mejor se busca una iglesia donde nadie les acuse por su pecado y donde nadie les diga nada por lo que están haciendo. Eso es triste, hermano. Y quiero decirles que esa actitud, esa característica de buscar la corrección, de buscar ser corregidos, eso es una evidencia de que eres salvo. Eso es una evidencia de que eres salvo. Si tú buscas arrepentimiento, si tú buscas cambiar, si hay un área en tu vida que te está costando y estás buscando ayuda, estás buscando que te echen la mano, hay pecados que debemos de pelear solitos, pero otras cosas, hermanos, que necesitamos pelear en equipo. De hecho, eso es lo que nos manda la Escritura, que peleamos como iglesia, ¿no? Pero si no quieres que nadie te corrija, no quieres que nadie te saque en cara tu pecado, no quieres que nadie te diga que tienes que corregir tu comportamiento y arrepentirte, bueno, no vas a llegar a ningún lado como cristiano. Al cielo no vas a llegar. No te engañes. La luz de la verdad expone nuestra miseria, hermano. La luz de la verdad revela lo podridas de nuestras obras y lo retorcido de nuestros pensamientos. Ambas cosas Dios las revela por medio de su luz. La luz de Cristo revela nuestra ruina y solo aquellos que reconocen que necesitan de Él vienen a Él para ser sanos. La iglesia es un hospital, venimos los enfermos. Así es que si verdaderamente andamos en luz, verdaderamente somos hermanos. Y no solamente eso, hermanos. La Biblia nos promete que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Podemos confiar en esa promesa. Ahora, versículo 8, hermanos. Veamos el versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 8. Hermanos, cuidado con el pecado de la soberbia y la arrogancia. Solo porque vienes a una iglesia de sana doctrina, no significa que estás en la luz. Un ciego no puede distinguir entre el día y la noche porque no puede ver la luz. Tal vez la puede sentir el calor, pero no sabe. Puedes estar en Arizona en la noche y te va a dar calor de todas formas. Los hijos de Dios reconocen que son inmerecedores de la gracia divina. Y hermanos, esta es una exhortación para todos nosotros. La razón que no crecemos como cristianos es porque no reconocemos nuestros pecados. Porque no reconocemos que hay áreas en nuestra vida en las que tenemos una condición de pecado.
Me atrevo a decir que no crecemos como iglesia, no porque no tengamos ayuda pastoral, ni amor, ni sana doctrina. La razón que no crecemos es porque no queremos admitir que estamos equivocados en muchas áreas. Y nuestro orgullo nos detiene de admitir y de identificar ese pecado. Lo mejor que podemos pedir al Señor este día, basándonos en este pasaje, es: Señor, muéstrame en qué áreas estoy fallando. Muéstrame por tu palabra, por mis hermanos, háblame. Muéstrame en qué áreas necesito yo ser santo, ser santificado, cambiar, tener un cambio genuino. El problema no es tu esposo, no son los cantos ni la liturgia de la iglesia, no son tus pastores ni tu familia inconversa, no es la sociedad ni el gobierno. El problema es que somos pecadores y no lo queremos reconocer. Y al diablo le encanta cuando tú haces eso. El diablo está contento cuando haces eso. Hermanos, la Biblia nos manda en Hebreos 12 que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Arrojemos el pecado de nuestras vidas, tirémoslo lejos. Y si ya tiraste el pecado, no regreses a recogerlo. Ahí déjalo. Abandona esa actitud de pecado. Entonces el apóstol aquí nos exhorta en el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Lo que está haciendo aquí el apóstol nos está dando una dosis de realidad, una dosis de sobriedad, que es muy necesaria para nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué pasaje tan poderoso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. La confesión es algo que tiene que salir de nuestros labios, pero tiene que evidenciarse con nuestra vida. Si yo confieso que Jesús es mi Señor, debo de vivir sometido a su dominio. Si yo he confesado mi pecado delante de Dios, debo decirle claramente cuál es. Señor, perdóname por mi maldad, tú sabes cuál es. No, dígale claramente al Señor lo que usted ha hecho y pídale perdón. Sea específico. Señor, perdóname porque hice X cosa. Y la planeé y la hice, tú la sabes. Pídale perdón. Y apártese de ese pecado, arrepiéntase. No se quede ahí con el pecado. Pero hermanos, esta es una promesa que solo reciben los que andan en la luz. Esta es una promesa que solamente un cristiano recibe. Míralo nuevamente conmigo, el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa que Dios sea fiel? Significa que Él no puede mentir. Él es el estándar de la verdad, Él es digno de toda confianza y Él cumple siempre todas sus promesas, no falta ninguna. ¿Qué significa que Dios es justo? Es que Dios le va a dar a cada quien su merecido. Y en su justicia, hermanos, Él siempre actúa de la manera correcta. Él es el estándar de toda justicia y toda rectitud. Entonces, cuando oramos, cuando confesamos nuestros pecados, tenemos que reconocer que nosotros hemos quebrantado su ley. Ahora, mire la segunda parte del versículo 9. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Son dos cosas que suceden aquí. Limpiarnos de nuestros pecados tiene que ver con nuestra condición delante de Dios. Tiene que ver con el aspecto legal de nuestra condición delante de Dios. La Biblia dice que cuando estamos en nuestros pecados somos enemigos de Dios. Estamos ajenos a la ciudadanía de Dios. Pero cuando Él nos perdona, nos hace sus hijos. Nos limpia. Ahora, la Biblia dice que Él nos perdona nuestros pecados, pero también nos limpia de toda maldad. La maldad es un asunto interno. Yo no puedo ver la maldad de nadie aquí, porque eso es algo que uno trae adentro. A veces lo evidenciamos con nuestras obras. Pero Dios promete, hermanos, que ese aspecto interno de nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras emociones, van a ser transformados. Y precisamente, hermanos, eso es lo que dicen estos pasajes que les voy a mencionar. Solo se los quiero leer. Romanos 5.1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 5.17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Gálatas 5.24 nos dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, la obra de Cristo es tan perfecta, tan poderosa, tan completa,
que nos limpia de nuestros pecados, pero también nos quita la maldad de nuestra mente y corazón. Jesús es el único capaz de hacer ambas cosas. Así que, hermanos, por Cristo, yo ahora me puedo llamar un hijo de Dios y ya no soy su enemigo. Por Cristo ahora soy salvo y soy completamente perdonado de todos mis pecados. Por Cristo mi mente y mi conciencia están limpias. La Biblia dice que ahora tú y yo tenemos la mente de Cristo. Ahora mis intenciones y mis deseos y mis pasiones han sido regeneradas. Ya no nos deleitamos en el pecado, ahora nos deleitamos en la ley de Dios. En nuestro ser interior nos alegramos de las cosas que agradan a Dios. Y ahora nuestras vidas están sujetas a Dios genuinamente, aunque por nuestra carne no perfectamente. Ya que estamos en un proceso gradual de santificación. Estamos en un proceso de santificación gradual. Y vamos a terminar con el versículo 10. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La idea de este pasaje es, después de todo lo que he dicho, ¿no? Si aún así tú persistes en que no tienes pecado, si sigues haciendo tu mismo pecado y estás contento con tu pecado, y dices que no has pecado y que eres cristiano, estás haciendo a Dios mentiroso. Y el decir que Dios es mentiroso es una blasfemia. Una blasfemia es una ofensa profunda, grave, contra los atributos de Dios. Y si Dios es verdadero, y la Biblia nos dice vez tras vez que no hay justo ni aun uno, que todos hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios, que por cuanto todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios. Si tú aún así dices y no reconoces que eres un pecador, estás ofendiendo a Dios también, estás agregando otra ofensa grave a la reputación del Dios Santo. La palabra de Dios también no está en ti. El versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí en esta palabra de palabra es la palabra logos o verbo, también en el griego. Si es que decir que la palabra no está en ti, es decir que Jesús no está en ti. Sencillamente eso. Así que como conclusión, hermanos, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué implica que yo sea un cristiano? Bueno, vivir como un ciudadano del reino de Dios. Esta semana oí un pastor que decía, si a una persona pecadora tú le das conocimiento de la Biblia, no vas a ser un pecador inteligente. Y si tú le das dinero a un pecador inteligente, lo vas a hacer un demonio más poderoso. Y por eso hay muchos predicadores falsos viviendo de la gente. Como dijo Juan Calvino, hermanos. Juan Calvino dijo lo siguiente, la verdadera doctrina no es un asunto de la lengua. No es de cuánto sabes, sino de la vida. Es cuando la palabra entra a tu alma, a las profundidades más oscuras de tu corazón, y brilla e ilumina todo tu ser desde adentro. Y así eres transformado. A manera de resumen, entonces, ¿cómo sé si soy un verdadero cristiano? Bueno, si entiendo quién es Jesús, tal como se revela en su palabra y guardo sus mandamientos, si vivo como ciudadano del reino de la luz, buscando la pureza, la santidad, cuando verdaderamente vivo como un cristiano de verdad y no un cristiano de nombre, cuando reconozco que peco, pero me esfuerzo por cambiar y buscar la luz, cuando por medio del Espíritu Santo he recibido el perdón de mis pecados y un cambio en mis deseos, acciones y emociones. Y en esta última parte, yo sé que cuando muchos de nosotros hemos venido a Cristo, hay áreas en nuestra vida que Dios cambia instantáneamente y otras en las cuales Él está trabajando progresivamente. Si Dios nos permite, vamos a ver más adelante eso, hermanos. La luz de Cristo ilumina al pecador arrepentido y lo saca de las tinieblas, pero hace ciego a aquellos que siguen oponiéndose a la verdad. Es una luz brillante, tremenda. Podemos tener la mejor teología del mundo, pero si no la vivimos no sirve de nada. ¿De qué nos sirve escuchar a los mejores predicadores, maestros, leer los puritanos, los reformadores, a los mejores apologistas de nuestro tiempo y andar en tinieblas? De nada. La realidad de quién es Dios debe llevarnos a amarle más, someternos más a Él, entendiendo que nuestra condición caída, miserable y depravada necesitan de su Salvador, necesitan de Jesús.
Y Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, hermanos, somos hijos de Dios. Vivamos y andemos en la luz. Él es fiel y justo para limpiarnos de nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Así que con eso, así como estamos, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en estas áreas. Que nos haga andar en luz. Que nos saque de las tinieblas y que nos traiga un arrepentimiento genuino en nuestras vidas si no lo hemos recibido. Y que nos dé su salvación. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos confronta. Gracias, Señor, porque confrontó mi vida, Señor. Gracias porque a través de ella entiendo, Señor, que no puedo decir que hay áreas en mi vida en las cuales he vencido el pecado completamente. No, Señor. Yo también peco. Y todos aquí hemos pecado delante de ti, Señor. Y no queremos venir a ocultar nada delante de tus ojos, Señor. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Queremos suplicarte que nos limpies de toda maldad, Señor. Toda maldad en nuestro interior. Haznos desechar, odiar las cosas de las tinieblas, odiar nuestra vida pasada sin ti. Y haznos amar verdaderamente las cosas que tú amas. Permítenos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, reconocer las áreas en las que debemos de cambiar y ser transformados por medio de tu palabra. Haznos amar tu palabra, amar a los hermanos, vivir en comunión, andar en la luz. Ese es nuestro deseo en este día, Señor. Y perdónanos si hemos estado jugando en las tinieblas como amigos del mundo, Señor. Perdónanos. Sácanos de nuestras tinieblas y llévanos a tu luz admirable donde podamos permanecer para siempre. Te damos gracias por la obra y la persona de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Él oramos. Amén.